Esperen que metimos a todos y seguimos en la filmina que estaba Jonathan exponiendo. Vamos a poner mute a todos, así cuando ingresan no hay bochinche. ¿Entraste, Jonathan? Ya sí. Sí, acá estás. Sí, Fíjate, sí. Para que te toca habilitar yo. Pará. sí, sí. A ver, fíjate si ahí podés. Sí, está. Espérame que habilito a un par más. Bueno, Y ya arrancamos. Bueno, Jonah, cuando quieras seguís por donde estabas. dale. Bueno, nos habíamos quedado acá. ¿Cuáles son los objetivos de un plan de emergencia? Establecer procedimientos y habilidades ante una situación de riesgo de cómo actuar y cómo prevenir heridas o golpes y cómo saber evacuar un lugar, todo esto. Crea una estructura organizativa adecuada para los casos de emergencia. Detectar las amenazas del entorno. ¿Qué nos puede amenazar? ¿Qué riesgos podemos tener en un trabajo que sean necesarios de evacuar? Por ejemplo, como hablábamos hoy, como hablaba Julián, de los incendios por la mala, cuando se tapan los conductos eléctricos, eso se puede provocar un incendio. Las amenazas son todas esas amenazas o el deterioro de la estructura donde estamos trabajando. Crear un procedimiento de evacuación para todos los usuarios de las instalaciones. Esto es lo que veníamos hablando desde hoy, que se trata de enseñarle a los trabajadores qué hacer en caso de una emergencia, cómo evacuar, a dónde ir, cuáles son los pasos a seguir. Establecer un sistema viable para atender a los posibles heridos. Se trata también de darles cursos de RCP o de atención de primeros auxilios para así poder ayudar a cualquier compañero que tenga un golpe, una cortada, que se haya desmayado, cualquier cosa. ¿Qué hacer en caso de que... Y desarrollar en los trabajadores habilidades individuales o grupales para... Quiere decir que si yo estoy solo, sepa cómo hacer para salir de ese lugar, que puede estar en llamas o se puede estar derrumbando. Me supo si estoy a cargo de 2 personas, que o así no esté a cargo, si estamos los tres, somos 3 personas en un lugar, salir los 3 juntos y tratar de salir los 3 a salvo. ¿Qué partes conforman un plan de emergencia? La identificación de las amenazas, que consiste en saber qué tipos de amenazas o desastres pueden ocurrir en un lugar de trabajo. El análisis de vulnerabilidad, que dice qué tan probable es que ocurra una amenaza. Por ejemplo, nosotros acá una amenaza de terrorismo, en un caso, no podemos saber qué tan probable puede ser que ocurra. En cambio, un incendio, sí, es probable, porque si no revisamos los conductores de electricidad y no verificamos todo, buscamos combustible en el sector donde se corta con moladoras, se usan soldadoras y eso, puede ocurrir un incendio, y sí. Bueno, y después tenemos el inventario de los recursos, que define los recursos con los cuales contamos para evitar un desastre o atender una emergencia. En esto sería más que nada, se inicia un incendio, tenemos matafuegos, hay una persona lastimada, tenemos un botiquín de primeros auxilios.
se basa en todo esto más que nada. Y la conformación de brigadas de emergencia y grupos de apoyo. Que las brigadas de emergencia sería, bueno, se toma, para dar un ejemplo, un personal administrativo es el que da el aviso de que está ocurriendo un incendio. Se da un aviso por mediante un timbre o como sea que se dé el aviso. El personal administrativo ese da el aviso y es el encargado de llamar a los servicios externos de emergencia. Bueno, él tiene su cargo ante una emergencia. Otro empleado tiene el cargo de, bueno, si podemos evitar el incendio con un matafuego, tratar de evitarlo. Pero si no se puede evitar, hay que salir del lugar y listo. No hay que hacerse el héroe porque, es como decía hoy, lo material va bien y la vida no se recupera. Y los grupos de apoyo se basan en, bueno, como decía en lo anterior, tratar de darle los primeros auxilios a las personas que salgan lastimadas, que lo mejor sería que no salga nadie lastimado, o si hay alguien sofocado o algo. ¿Qué hacer ante una emergencia? Avisar a todos los trabajadores o personas que se encuentran en el establecimiento, es lo principal, avisarles a todos, sea trabajadores o si hay un cliente, bueno, mire señor, hay una emergencia, se está prendiendo fuego. El lugar, hay que avisarle enseguida a todos. Lo segundo, evacuar el lugar. Tratar de evacuar el lugar enseguida y después llamar a emergencia. Una vez estando afuera, llamar a emergencia, porque es preferible que tarde un rato más en llegar las emergencias y no que la gente esté adentro con un incendio y no pueda salir del lugar, y le vas a complicar más a los bomberos, a la policía, a la ambulancia, se lo va a complicar más estando adentro del lugar. Después de hacer esos 3 pasos, hay que ir a un punto de encuentro. ¿Para qué sirve el punto de encuentro? ¿Qué es? El punto de encuentro es un lugar destinado para hacer un recuento de las personas que estaban en el establecimiento y saber si están todas en el lugar. Por lo general es un sitio al aire libre, no muy lejos del establecimiento, y sirve para, en caso de que no estén todas las personas, darle información a los bomberos, a los doctores, a la policía, a quien sea, para que lo vaya, lo rescate. Como decía antes, no hay que hacerse el héroe, no hay... Si vos estás en un incendio y saliste, no vuelvas a entrar, porque lo que haces es complicarle el trabajo a las personas que están para ese tipo de trabajo, tanto los policías como los bomberos. Si hay una persona adentro, se da la información de cómo es la persona, todo, y ellos sabrán cómo actuar. El punto de encuentro que elegimos nosotros es este, no sé si lo ven. Bueno, acá creo que era este porque me saltaba mal en el Maps. Espera que todavía no llegó la filmina. Yo te aviso. ¿Ya pasaste? Ahí está, ahora sí. Bueno, nosotros elegimos este punto de encuentro, acá en el puntito negro. Tancredi creo que es acá, porque no me marcaba bien, me marcaba en la esquina. Elegimos un lugar al aire libre, no muy lejano del establecimiento, donde se haga el recuerdo de las personas, y ahí, bueno, una vez que se sofoca el fuego, o sea, bueno, se dice, bueno, volvemos al establecimiento, tanto a las personas, váyanse cada cual a su casa, y listo. Y bueno, con eso damos por finalizado. Sí, acá, bueno, esto, déjame que, no sé si ustedes ven ahí el puntero mío, ¿se ve o lo estoy viendo yo? Sí, se ve, Leopoldo. ¿Se ve cómo lo estoy moviendo? No, está el de Jonah. Ah, es el de Jonah. Se enloqueció esto, se está moviendo para todos lados. Sí, porque me lo sacaste. Bueno, lo que les quería mostrar, que esto es obviamente por no haber ido nosotros físicamente, porque ustedes, si hubiesen ido al lugar, al establecimiento, se ubicarían ustedes mismos donde están ubicados. Esta es la avenida Circunvalación, ahí dice, como dice la escritura, Avenida Trabajadores,
y sobre la Avenida Trabajadores tiene todo un alambrado olímpico donde no permite el acceso a esa avenida, a la Avenida Trabajadores. Pero está bien, ¿por qué? Porque si lo tendrían que hacer sobre el punto de encuentro sobre la calle Los Ligustros, que es una calle interna del Parque Industrial. Pero está bien lo que dijo Jonathan, está perfecto, porque dijo que tiene que ser un lugar al aire libre de fácil acceso, que justamente es la entrada al establecimiento sobre la calle Los Ligustros. Está perfecto. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Como les dije, las preguntas no son para complicar a los chicos que están exponiendo, sino justamente para sacarnos nosotros las dudas. No piensen que porque hagan una pregunta les van a complicar o en este caso a Jonathan o a Julián. Si no lo saben, contesto yo. Pero ¿alguien tiene alguna consulta, una pregunta con respecto a lo que pusieron recién, lo que es de incendio o roles de emergencia? Bueno, si no tienen preguntas. No, se entendió todo, Leopoldo. Bien, yo también voy a agregar algo, como les hice recién al grupo 4, que por ejemplo, lo que es simulacros, uno por ahí se pregunta, digo, un simulacro, ¿para qué hacer un simulacro? Hacer una pérdida, entre comillas, de tiempo de más de una hora o más de una hora a todo el personal. Justamente los simulacros es para poner en práctica este plan de emergencia que acaba de nombrar Jonathan. Bueno, y en parte también Julián en la parte de incendio, ¿no es cierto? Cómo actuar ante un incendio, cómo actuar ante una emergencia que pueda llegar a ocurrir. Entonces, los simulacros son tan importantes porque ayudan a memorizar, a que cada uno pueda saber cuál es el rol ante una emergencia. Simulacros pueden hacerse de varios tipos, pueden hacerse simulacros de incendio, simulacros de algún accidente dentro del establecimiento. Entonces, cómo actúan cada uno de los integrantes del grupo de trabajadores que tiene la empresa, cuál es su rol específico llegado ese inconveniente que se hace en el simulacro, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto algún tipo de simulacro, han participado o han estado cuando se han realizado algún tipo de simulacros. ¿Alguno estuvo presente en alguno? Por mi parte no, Leopoldo. Bueno, yo el que mejor recuerdo que acá en Olavarría, que hicieron un simulacro. Leopoldo. No, sí. Roberto, Yo estuve en la escuela normal. Ah, buenísimo. Bueno, ahí hicieron un simulacro de incendio o algo así, ¿no es cierto? Cómo salir todos en forma ordenada, me imagino, digo yo, porque no. Sí, cuando habían amenazas de bomba, Claro. una semana nos enseñaron. Bien. Y yo el que iba a comentar es un Yo simulacro. también estuve en uno. ¿Y vos, Roberto, en cuál? Mariano. ¿Cómo? Ah, Mariano. ¿En cuál? Se te corta. Hola. Sí, No, justo se me anda mal el internet. No sé si me decimos que se te cortó. Yo estuve en uno en la unidad número 2, en la unidad penitenciaria número 2, en la que el simulacro fue un incendio en un pabellón y bueno, tuvimos que actuar sacando los internos y manejando también la seguridad del perímetro. Claro. Que tuvimos que trabajar en conjunto. Claro, y ahí lo que se practica justamente es, en el caso de lo que decía Mariano, los guardiacárceles, cómo actuar con cada uno de los presos, los que están en guardia, me imagino llamar a los bomberos, quien sea el responsable de llamar a los bomberos, y así con cada uno de los diferentes integrantes en este caso en ese establecimiento, con sus roles respectivos. ¿Qué pasa? Si esto no se practica,
mediante una capacitación, mediante un simulacro como el que estamos hablando, puede pasar 1, 2 o 3 años y se olvidan cada cual qué tarea tiene que desarrollar. Y justamente cada uno tiene un rol importante. Por eso estamos hablando de rol de emergencia, porque cada uno tiene un rol más que importante, porque el que llama es fundamental, el que saca a la gente también es fundamental, el que suena la alarma, un montón de cosas. Yo les decía que estuve presente en un simulacro que se hizo en el aeropuerto de acá de Olavarría, de un derrame de combustible. Estuvo muy bueno, lo que organizó YPF junto con el municipio, estuvo el intendente, no recuerdo si era Gali, pero si no, bueno, no, Echeverri, en ese momento todavía estaba Echeverri. Y bueno, se vino un camión cisterna, simuló un derrame de combustible, obviamente era agua, pero simularon el derrame, cómo contenerlo. Vino otro camión cisterna que lo que hacía es vaciar el contenido del que estaba derramando, y bueno, bomberos, etcétera, etcétera. Estuvo muy bueno porque ahí se vio cada uno cuál era el rol que tenía que cumplir. Y había actores, me acuerdo que, claro, ahora me acuerdo, me voy recordando, mi memoria no es tan buena. Como el derrame se había producido por un accidente detrás, o sea, un auto que había chocado contra el camión cisterna, por eso había un derrame. Y había 4 actores con todo maquillado como que estaban lastimados. Cómo actuar con cada uno de los accidentados y demás. Por eso, bueno, les quería comentar que los simulacros a veces son importantes y más por ahí en empresas como por ejemplo, ya que estoy hablando de combustible, una estación de servicio. Una estación de servicio se tiene que hacer obligatoriamente por ley un simulacro por año de todo el personal. En cada una de las estaciones de servicio que ustedes ven debería haber un simulacro de incendio, de derrame de combustible, de lo que sea, al año, para obviamente memorizar o que cada uno sepa los roles que tiene que cumplir ante una emergencia. ¿Tá? Bueno, no les quería entretener mucho más, simplemente quería comentarles esto. Así que bueno, excelente también los dos, Jonathan y Julián. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos al grupo 6 de RCP y primeros auxilios, que no sé quién es el que tiene el power. Acá, yo. A ver, un momento. Francisco. Francisco, sí. Bueno, si querés. ¿Quién está? Fabricio, Santiago, Fabián, Francisco, ¿y quién más? Descarga. Sofía, descarrega. Sofía. Sí. A ver, ¿se ve ahí? Perfecto. Sí, se ve. ¿Me escuchan? Sí. Bien. No, creo que bueno, tienen 20 minutos, así que capaz que llegan a exponer. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro grupo va a desarrollar el tema de RCP y primeros auxilios, ¿sí? Básicos. Así que bueno. Si quieres pasar, Fran. RCP sí es reanimación cardiopulmonar. Es una maniobra de emergencia. Decimos que es una maniobra de emergencia porque a nosotros se nos puede presentar en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier lugar, ¿sí? Ya sea en nuestro ámbito laboral, en nuestra casa, y el inicio inmediato de RCP, ¿sí? Puede llegar a salvar en un 40% o puede dar en un 40% la posibilidad de supervivencia de una persona afectada, que se da cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio. Si querés pasar, Fran. Las señales de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? De un ataque cardíaco. En principio, bueno, nosotros normalmente cuando vamos a realizar lo que es RCP, por ahí nos encontramos con una persona que ya está desvanecida, ¿sí? Pero bueno, puede tener dolor en el pecho, ¿sí? Un
malestar torácico y bueno, el desvanecimiento, un montón de series de señales, ¿sí? Como por ejemplo también el dolor de hombro, de cuello. Si nosotros advertimos alguno de estos tipos de señales, estamos en lo que sería un paro cardíaco. RCP, como le decía, si querés pasar, Fran, como le decía, que es una maniobra de emergencia y que nosotros es muy importante aprenderla y tener en cuenta, porque nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, entonces está bueno que nosotros podamos saber cómo actuar en ese momento. Consiste en realizar una presión rítmica en el pecho de una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. Y le vuelvo a repetir la importancia que nosotros podemos llegar a salvar vidas. Ahora mi compañero Fabián le va a explicar los pasos a seguir en lo que es la maniobra de RCP. Hola, bueno, ¿se escucha bien? Sí, Fito, se Sí, escucha sí, bien. se escucha. Sí, Fabián, perfecto. Bueno, joya. Yo voy a explicar cómo actuar ante el caso de la emergencia previo al hacer el RCP. Porque no es que uno va, ve a una persona atendida y va y hace RCP y ya está. Hay que tener una serie de pautas antes a cumplir. Bueno, primero, como se ve en la imagen, ¿sí? Punto número 1, evaluar la escena y descartar riesgos, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar la escena y descartar los riesgos. ¿Por qué? Supongamos que vemos una persona tendida en el medio de la calle, en la avenida, lo que sea, ¿sí? Y nosotros, por querer ir a auxiliarla, ir a ayudarla, no prestamos atención a nuestro entorno y nos embiste un auto a nosotros también. Es un ejemplo a suponer, ¿no? Así como puede ser puede ser de cualquier otro ámbito, cualquier otro ejemplo. Por eso siempre, primero tenemos que evaluar la escena y descartar riesgos. ¿Sí? Paso número 2, pasamos a evaluar la víctima, ¿sí? Esta evaluación tiene que ser rápida, limitada y sencilla, ¿sí? No se puede perder mucho tiempo. En el primer contacto con la víctima hay que averiguar qué le pasó, ¿sí? Si está consciente, siempre tenemos que interactuar con ella. Bueno, ¿cómo evaluamos? Primero podemos probar con un estímulo verbal, ¿sí? Nos acercamos a la persona y le preguntamos, ¿sí? Señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? Si no responde a este estímulo, podemos pasar a un estímulo de tacto, ¿sí? Lo agarramos suavemente de los hombros y lo movemos, ¿sí? También le preguntamos lo mismo. Señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? Etcétera. Si tampoco responde a este estímulo verbal, ¿sí? A este estímulo de tacto, perdón, podemos probar con un último estímulo que es un estímulo doloroso. ¿Cómo es que se hace? Perdón si no se ve bien. Con estos dos dedos, viene a ser, ¿sí? Se apoyan sobre el esternón y se hace una torsión acá, a nivel del pecho, para ver si el individuo reacciona. Si no responde a ninguno de estos estímulos, podemos pasar a evaluar la respiración. ¿Cómo la evaluamos? Podemos mirar, escuchar o sentir la respiración. Nos acercamos a la víctima, ¿sí? Nuevamente, y vemos si se mueve el tórax, ¿sí? Por el producto de la respiración. Además también la podemos oír o la podemos sentir, ¿sí? El flujo de aire de la respiración. Si no respira, pasamos, ¿sí? Rápidamente a evaluar el pulso. ¿Cuál es el más rápido, el más sencillo? Este de acá del cuello, del carotillo. Con dedo índice y dedo medio se apoya sobre el cuello y se comprime hasta sentir el pulso. Si no respira y no tiene pulso, tenemos que iniciar de inmediato la maniobra de compresión. ¿Sí? Pasamos al tercer paso, bien, que es dar inicio a la cadena de vida. ¿Qué significa esto? Que tenemos que activar o hacer activar el llamado de emergencia, ¿sí? A la ambulancia, lo que sea. Es importante conocer cada número al que se debe llamar para recibir ayuda, ¿sí? Acá abajo de cada filmina está, bueno, que es 100 bomberos, 101 policía y 107 emergencia.
Por último, con lo que respecta a este punto, es importante que la persona que llame debe dar la información lo más precisa posible, ¿sí? Dirección donde debe acudir, tipo de incidente y lesiones, cantidad de personas involucradas que hay, ¿sí? Y bueno, si se iniciaron maniobras, como puede ser RCP o posicionamiento. Ahora sí, bien. Luego de haber evaluado la escena y descartar riesgos, haber evaluado a la víctima y dar inicio a la cadena de vida, pasamos al cuarto y último paso, ¿sí? Que es iniciar la compresión. Fran, ¿me pasás la filmina? Ahí está. Acá, como se puede ver en la imagen, ¿sí? La compresión se hace sobre el esternón a nivel de la línea mamilar, ¿sí? Que viene a ser la línea de las tetillas. Se apoya el talón de la mano, generalmente de la mano hábil. La otra mano se le coloca encima así, entrelazando los dedos. Una vez hecho esto, se adopta una postura erguida y se extienden los hombros, ¿sí? Los codos, digo, perdón. Se extienden los codos. Y ahora sí, se inicia la compresión cargando el peso del cuerpo sobre los brazos, ¿sí? De manera que el tórax baje de 5 a 6 centímetros. La compresión se realiza así, cargando el peso del cuerpo sobre los brazos. No tenemos que hacer fuerza sobre los brazos porque no... Fuerza con los brazos, digo, porque no vamos a dar la presión suficiente y nos vamos a terminar cansando enseguida. Bueno, realizamos 30 compresiones de 5 ciclos, ¿sí? O sea, se repiten 5 ciclos de 30 compresiones a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Luego de esto, reevaluamos, ¿sí? Y si la víctima no responde, continuamos con la maniobra hasta que llegue el servicio de emergencia. Fran, pásame la filmina. Bueno, por último, eso es lo que abarca RCP en adultos. Por último, sí, luego de que una persona se recupera de forma espontánea o luego de haberle practicado los primeros auxilios, esta debe ser colocada en una posición adecuada, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la obstrucción de la vía aérea por aspiración de secreciones, como pueden ser vómitos o sangre. ¿Cómo se logra esta posición? Acá, como se ve en la imagen, primero doblamos el brazo que está más cercano a nosotros, ¿sí? En ángulo recto con el cuerpo, de manera que la palma quede hacia arriba. El otro brazo que está más alejado de nosotros, lo cruzamos por arriba del pecho, ¿sí? Bien, luego, después de esto, tomamos la rodilla de la pierna que está más alejada de nosotros también, y la levantamos de forma que la planta del pie apoye por completo en el suelo. Y ahora sí, una vez hecho esto, tenemos que tirar al mismo tiempo de ambas extremidades, o sea, de las que están más alejadas, de la rodilla que levantamos y del codo del brazo que está doblado. No sé si me explico bien. Bueno, tiramos al mismo tiempo de estos dos puntos, de la rodilla y del codo, ¿sí? De modo que podamos girar la persona hacia nosotros, de modo que se pueda girar la víctima. Y ahora sí, bien. Ya una vez girada la persona, se le levanta la cabeza un poco, ¿sí? Se le gira un poco hacia atrás para mantener abiertas las vías respiratorias. Y bueno, hasta ahí sería lo que es posición lateral de seguridad. No sé si se entendió, si alguno tiene alguna duda. No, la verdad que está muy bien explicado por hacerlo en un Zoom, ¿no es cierto? Porque esto teóricamente lo tenés que hacer con un muñeco. Sí, está todo medio precario, pero bueno. No, perfecto. Inclusive no siempre, obviamente cuando hagan las capacitaciones de RCP, ustedes el día de mañana en una empresa, no van a tener la posibilidad, o sea, ojalá que sí, puedan tener la posibilidad de tener un muñeco para poder hacerlo de forma práctica, pero está muy bien explicado. Por ahí en otros años anteriores y en otras condiciones sin pandemia, lo que hacían los chicos por ahí en el grupo,
una persona se ofrecía para acostarse y hacer de muñeco, obviamente no presionabas con la misma fuerza, pero por lo menos para hacer los movimientos y expresarlos, o por lo menos hacerlo un poco más gráfico. Pero está muy bien, Fabián, como te explicaste. Bueno, muchas gracias. Hasta acá era mi parte. Bueno, Bien, maniobra de Heimlich. Es una maniobra, ¿sí?, que nosotros vamos a necesitar hacer, ¿sí?, cuando una persona se encuentra obstruida, tiene la vía aérea obstruida por algún tipo de objeto, ¿sí? Cuando una persona se está ahogando. Lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar a la persona, ¿sí?, por detrás y por debajo de los brazos, como se ve en la imagen. De esta manera nosotros lo que vamos a hacer es colocar el puño, ¿sí?, cerrado, 4 dedos por encima de su ombligo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es generar una presión reclinando el cuerpo hacia adelante, ¿sí?, y efectuar una presión abdominal, que nosotros vamos a hacer centrada, ¿sí?, en lo que es generar una presión hacia adentro y hacia arriba. De esta manera, lo que nosotros vamos a hacer es lograr, ¿sí?, que la persona libere el objeto que tiene obstruido, como ahí se ve en la imagen. En el caso de que la persona esté sentada, ¿sí?, lo que nosotros, pasá si querés, Fran, lo que nosotros vamos a hacer es colocarnos por detrás de la silla, ¿sí?, por detrás del respaldo de la silla, vamos a pasar nuestros brazos, ¿sí?, por debajo del brazo de la víctima, y vamos a realizar la misma maniobra comprimiendo el epigastrio, ¿sí?, colocando las manos de igual manera que lo hicimos de pie, digamos. Comprimimos sobre el respaldo y el cuerpo de la persona. En el caso de que nosotros nos encontremos solos, ¿sí?, y tengamos la vía aérea obstruida, ¿sí?, lo que nosotros vamos a hacer, normalmente no se puede hacer, digamos, la automaniobra como la hacemos con otras personas, porque nosotros vamos a perder un poco de lo que es la fuerza de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de apoyar, ¿sí?, lo que es el respaldo de la silla en el mismo lugar que nosotros hacemos las compresiones normalmente, la presión, perdón, y vamos a tirarnos, digamos, encima de la silla. De esa manera generamos la misma presión y vamos a tratar de liberar lo que es el objeto. Y en el caso de que la persona se desmaye, ¿sí?, lo que nosotros vamos a hacer es poner la persona boca arriba y vamos a hacer una presión en el esófago de la persona, en la boca del estómago, perdón, y bueno, si la persona no reacciona, ¿sí?, y pierde sus signos vitales, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar con la maniobra de RCP. Bien, eso sería lo que es la maniobra de Heimlich. No sé si se entendió. Bien. Sí, se entendió Bueno. bien. sí, Santiago. Por ahí, déjame agregarte para el caso del atragantamiento de un bebé. Sí, lo que nosotros no lo agregamos a eso, Leopoldo, porque, bueno, básicamente está bien. No lo agregamos porque lo adaptamos de cierta forma a lo que es la empresa, pero sí, lo vimos también. Está bien. Perfecto, Santiago. Que no quiere decir que no tenga que estar, digamos, que no lo tengan que saber ellos, pero Está por ahí bien. no lo agregamos por eso. No, está perfecto. Pero bueno, se tiene que poner, el bebé se tiene que poner boca abajo y hacerle palmadas en la espalda. Ese sería el método, para que quede bien. Está perfecto, Santiago. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Fabricio, bien. Sí. Perfecto. Primeros auxilios, comenzando con una breve introducción, ¿sí? Primero que nada es importante saber que cualquier persona se puede convertir en víctima. Hoy en día existe una gran variedad de factores que pueden atentar contra la salud y bienestar, ¿sí?, incluso con la integridad física de una persona o ocasionar la muerte, ¿sí? Además de tomar medidas preventivas, es necesario para todos
saber actuar ante un incidente, ¿sí? O una situación de emergencia. Técnicamente, los primeros auxilios son aquellas medidas que tomamos sobre una persona que está inconsciente, lesionada o súbitamente enferma, en el lugar donde ocurrió el incidente y hasta la llegada del equipo médico de emergencia, ¿sí? Acá entra en juego el primer socorro, ¿sí? Que es dado por las personas que se encuentran ocasionalmente en el lugar de los hechos, ya sean familiares, conocidos, compañeros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es mantener calma y seguridad en todas y cada una de las etapas de asistencia, ¿sí? Importante, no convertirse en una víctima más, ¿sí? Como dijo mi compañero, tenemos que tener en cuenta los riesgos, ya que el socorrista es un factor fundamental entre la víctima y la llegada del equipo de emergencia. Vuelvo a recalcar lo que dijo mi compañero, ¿qué debemos hacer en estas situaciones también? Primero que nada, analizar los riesgos, ¿sí? De la situación y el estado de la víctima sobre todo. Después, pasamos a llamar a los médicos, ¿sí? Al sistema de emergencia. Este llamado tiene que ser preciso. ¿Qué está pasando en la situación? Tiene que ser dado por el socorrista o por un tercero designado, ¿sí? En caso de que no se pueda llamar a los médicos, pasamos inmediatamente a llamar a bomberos o a la policía, ¿sí? Por último, inmediatamente pasamos a asistir a la víctima según el problema hallado, ya sea fractura, quemadura o demás, ¿sí? Es importante no dejar sola a la víctima hasta que llegue el equipo médico o alguien con más experiencia que se pueda hacer cargo de la situación. En cuanto a lo que no debemos hacer, tenemos que considerar varios puntos, ¿sí? Primordial, no improvisar si no se tiene información adecuada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que compromete la vida de la víctima principalmente, no moverla de forma brusca, no permitir que se levante, no dejarla sola como dijimos anteriormente, y recalcamos que no nos convirtamos en una víctima más según los riesgos que pueden estar presentes en el lugar. Bien, vamos a pasar a describir diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Pasa, Fran, por favor. Bien, primero empezamos con quemadura, ¿sí? Una parte del cuerpo expuesta a una quemadura por un fuego, una fuente de calor importante, ya sea con una herramienta, electricidad, vapor, ¿sí? Hornallas también, pueden poseer una cocina. ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones? Bien, si la quemadura es superficial, basta con ponerla 15 o 20 minutos bajo agua fría, ¿sí? Y luego llevarla a la guardia médica, obviamente. Si la quemadura es grave, primero que nada vamos a calmar a la víctima, vamos a sacar la ropa o accesorios que tenga, ¿sí? Cerca de la zona afectada, anillos, pulseras, relojes, ¿sí? Y ponerla bajo agua 15 o 20 minutos. Vamos a llamar a CEN inmediatamente o llevarla a la guardia si es posible, ¿sí? Se recomienda no poner productos caseros, ya sea dentífrico, por ejemplo, cremas o lociones, ¿sí? Y si hay ampollas, no abrirlas, porque puede agravar la herida. Bien, algunos métodos de prevención en estos casos, que puede ser, en caso de que se utilice en alguna cocina, ¿sí? Que quiera calentar la pava o algo, utilizar las dos hornallas de atrás, principalmente. Si quieren llenar alguna pava, alguna hornalla con algún contenido caliente, que siempre se utiliza, sobre todo el personal administrativo, ¿sí? Tengan que tener cuidado con el peso del líquido, que no se vierta el recipiente. Utilizar el equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Tener cuidado que no queden cigarrillos o algún material que pueda originar algún incendio en algunos sectores peligrosos. Los fósforos, encendedores o materiales combustibles tienen que ser almacenados, ¿sí? En los lugares adecuados y verificar el estado de máquinas y herramientas. Bien, Fran, pasá si querés. En cuanto a intoxicaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener un conjunto de elementos que pueden ser nocivos para el organismo, ¿sí? Ya sea ingiriéndolos, tocándolos o respirándolos, ¿sí? Pueden provocar una intoxicación, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos en un ambiente cerrado y percibimos alguna pérdida de gas, tenemos que verificar una buena ventilación, si no podemos sufrir una intoxicación severa, ¿sí? Por sobredosis de monóxido de carbono en el organismo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Acá va a depender de la forma en que entramos en contacto con el producto, ¿sí? Primero que nada, si nosotros lo tocamos, acá en este caso también vamos a tener que sacarnos aquellos complementos que por ahí nos obstaculizan, ¿sí? El tratamiento, ya sean cinturones, ropa, relojes, ¿sí? Y poner la zona afectada bajo agua, también 15, 20 minutos. En caso de que se salpique el ojo, con algún paño limpio, alguna tela limpia, vamos a tratar de sacar por ahí el producto que tenemos en el ojo, ¿sí?
y dejar correr el agua también, es recomendable. Y